Nadie se cree los presupuestos de Pedro Sánchez. Los ha enviado a Bruselas, pero todos los analistas coinciden en que son regresivos, generan menos crecimiento, suponen muchísimo mayor gasto y no garantizan en absoluto los ingresos que prometen. Desde la oposición, Pablo Casado ha dicho que son unos presupuestos que nos llevan a la recesión y desde el PSOE le han llamado antipatriota por criticarlos. Tendremos ocasión de hablar de los números del gobierno de Sánchez y hablaremos también del pancatalanismo que está cabalgando a sus anchas en diversas comunidades. No solamente en Cataluña hay independentistas, también los hay en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Aquí en Valencia, el pasado día 9, en su diada, en su fiesta de la comunidad, nuestra compañera Cristina Seguí, reportera de OK Diario, tuvo que sufrir las agresiones, los insultos y los escupitajos de todos aquellos independentistas que se manifestaban y que tratan de esta manera a quienes no opinan como ellos. Tendremos ocasión de analizarlo y también les contaremos la nueva acometida en la campaña de marketing de Pedro Sánchez. Resulta que ahora ha decidido distribuir a través de las redes sociales un vídeo con una niña en el Palacio de la Moncloa. Una idea bastante original, bastante bonita, pero resulta que también es un plagio. Resulta que la idea se la ha copiado a Justin Trudeau, al primer ministro canadiense. Hablaremos de ello y, por cierto, si ustedes viven en Madrid, que sepan que a partir del mes que viene tendrán serias dificultades para circular con su coche por el centro de la capital. Va a ponerse en marcha un sistema de toda una zona que va a estar vedada a los vehículos y va a ser realmente difícil la circulación en una ciudad en la que ya hoy por hoy no es nada fácil. Asuntos que abordamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Pedro López Arriba. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Fran Trejo, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco. Buenas noches. También está con nosotros Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y Miguel Ángel Recuenco. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy, si les parece, vamos a hablar de números, vamos a hablar de presupuestos. Ya saben, esos presupuestos que en principio el gobierno de Pedro Sánchez tiene pactado ya con Podemos, luego tratará de encontrar el apoyo de otros, seguramente de los independentistas catalanes, para tratar de sacarlos adelante, y que de momento ya ha enviado a Bruselas. La verdad es que todos los analistas consultados coinciden en que son unos presupuestos bastante trampa, son una regresión, suponen un menor crecimiento, pero sin embargo mucho mayor gasto y en cambio no garantizan en absoluto los ingresos que prometen. Ante esta tesitura, desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que son unos presupuestos que nos llevan a la recesión. La primera fue el rigor presupuestario, lo volveré a decir mañana. Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Simplemente. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno. Que hay que bajar impuestos, es que es bueno, no porque me lo pida Bruselas. Creo que eso es algo en lo que los partidos no nos podemos esconder en el burladero. Ahora bien, el problema es que el proyecto de presupuestos, y luego entro en materia, lo que está basando es la nueva recesión futura de España, porque está instrumentalizando una gatera, una salida del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es que por debajo del 3% ya no estás en el brazo corrector, sino que simplemente estás en los mecanismos de supervisión, y lo están intentando vender así, como que no hay por parte de Bruselas un correctivo, cuando claramente estos presupuestos, y luego por no extenderme en esta pregunta los analizamos, son muy negativos. Ante estas palabras, desde el Partido Socialista, Adriana Lastra a Pablo Casado le ha llamado antipatriota por criticar los presupuestos. Pero la verdad es que son unos números que han encontrado críticas en casi todos los analistas. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a las portadas de los periódicos, vemos que nadie se los acaba de creer. Portada de El Mundo. Moncloa ingenia unas cuentas virtuales para calmar a Europa. Basa sus presupuestos en un déficit del 1,8%, pero admite que puede tener que ajustarlos al 1,3%. Si nos vamos a la portada de ABC, encontramos el milagro del gobierno. El PSOE no aprende. Envía a Bruselas unas cuentas que elevan el gasto en 16.000 millones, reconoce de la desaceleración, fía los ingresos al impuesto al diésel y a las empresas y asegura a la Unión Europea que bajará el déficit. La Razón, en su portada, también destaca: el gobierno asume un frenazo del crecimiento hasta 2020. Envía a Bruselas un presupuesto con más gasto e ingresos poco creíbles.
medias, castigo a las clases medias, se recaudará más por la subida del diésel que por las rentas altas. Y fíjense, si son malos los presupuestos, que hasta El País, que en otras condiciones los hubiera aplaudido, dice, el presupuesto baja 1/10 el PIB y deja dudas sobre los ingresos. En fin, si hasta El País tiene dudas, señal Fran de que muy claros no son, ¿no? Claro, más claro o agua, ¿no? No cabe la menor duda que estos presupuestos son un fraude. Y son un fraude desde el primer momento en que se trata de representar un acuerdo gubernamental de los mismos en el Palacio de Moncloa el otro día, bueno, es entre el Partido Socialista y Unidos Podemos con Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, has hecho un combi, ¿eh? Me traiciona el subconsciente. Pedro y Pablo, los Picapiedra, Pedro y Pablo Sánchez, Sánchez, ¿no? En el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, bueno, pues tratan de embaucar y engañar a los españoles diciendo que han llegado a un acuerdo de presupuestos, cuando realmente a lo que han llegado es a un acuerdo de presupuestos entre dos fuerzas políticas, entre dos partidos políticos, ¿no? Dicho lo cual, cuando entramos a desmenuzar un poquito los presupuestos y reparamos, por ejemplo, en el tema de los ingresos, porque el mismo Partido Socialista dice que a través de estos presupuestos se va a ingresar más, nos damos cuenta que realmente por donde se va a ingresar más es por las clases medias. Y cuando digo esto, me refiero a, por ejemplo, los 700 millones de euros, 800 que va a recaudar por el impuesto verde, es decir, por gravar el diésel, por gravarme a mí como consumidor de diésel y conductor de un vehículo de gasoil, ¿no? Otros 1.500 millones de euros más va a recaudar por el aumento del IRPF. ¿Y de dónde sale este aumento del IRPF, señor Sánchez? Muy fácil, del aumento de las cuotas a los autónomos y del aumento del salario mínimo interprofesional a los 900 euros, con lo cual seguimos gravando a las clases medias y a las clases menos favorecidas. Usted va a recaudar solamente 300 millones de euros de aquellos señores que ganan 120.000 euros o 130.000 en adelante. Y me gustaría también decirle que, bueno, que eso de apuntarse el tanto, de decir, oiga, es que entre los neocomunistas capitalistas de Podemos y yo, que estoy a caballo, hemos conseguido subir, o vamos a subirles el sueldo el salario mínimo interprofesional a los 900 euros. Oiga, mire, usted no nos engañe. Aquí, en España, tenemos un pacto social en el que entran a formar parte de él sindicatos y patronal. Pero si usted decide saltárselo, rebobine y vaya un tiempo atrás, porque este acuerdo de elevar el salario mínimo interprofesional ya estaba establecido y no se quedaba en 900 euros, sino llegaba hasta los 1.000 euros. Era un pacto que tenía firmado el gobierno Rajoy, la patronal y los sindicatos, y iba piano a piano en 2 o 3 años. Con lo cual, oiga, no nos tome el pelo. Estos presupuestos a los únicos que benefician es a usted y a su socio de gobierno, que están más pensando en unas elecciones que en los españoles. Alex, ¿qué te parece? Pues yo creo que ellos son los primeros que saben que estos presupuestos no van a salir. Entonces, cuando tú planeas algo que no va a salir, pues ¿qué haces? Pues lo inflas. Salario mínimo 900 euros, fenomenal. Empiezas a prometer, porque sabes que no van a salir, seguramente no van a contar con el apoyo de Esquerra y van a ser con toda seguridad tumbados en el Congreso. Entonces, yo creo que es lo que está pasando, que son unos presupuestos absolutamente populistas. A mí me da la impresión además de que la izquierda se mueve en general en un pensamiento mágico, ¿no? Es decir, la derecha de Rajoy, que económicamente, bueno, le podemos dar un aprobado a la gestión que ha tenido durante estos años, bueno, ha contenido el gasto, ha reducido las inversiones, etcétera, etcétera, y ahora parece que llega a la izquierda y cae el maná del cielo. Salario mínimo para todo el mundo, facilidades para todo el mundo. Entonces, claro, uno diría, bueno, ¿qué pasa? Que la derecha es la mala y la izquierda parece que es la buena, es la que abre la hucha y distribuye a todo el mundo. Ese es el pensamiento mágico. Me parece tremendamente populista y me parece tremendamente peligroso, porque es una forma de engañar a los españoles, prometiendo cosas que no les pueden dar. No hay más que ver, por ejemplo, bueno, pues las políticas económicas que han llevado en estos casi 40 años a Andalucía a ser una de las regiones más pobres de toda Europa, con provincias como Cádiz con cerca de un 45% del nivel del paro. Esas son las fórmulas económicas del PSOE. Si encima le añadimos ya Podemos, pues ya échate a temblar. Miguel Ángel.
Pues vamos a ver, yo creo que ha dado la clave mis compañeros aquí de tertulia hoy, ¿no? ¿Yo cómo los calificaría a los presupuestos estos? Son los presupuestos de las 3D, ¿no? Déficit, deuda y desempleo. O sea, ese es el y desastre. Ese es el auténtico, sí, es que al final es una, siempre que gobierna la izquierda, y además, fijaros que lo hacen tanto a nivel nacional como a nivel local. Como yo sé que os vais a centrar más a nivel nacional, dejadme que os ponga el ejemplo local, ¿vale? Cuando hablamos de estas falsedades. Mirad, ayer Leganés nos han presentado hace escasamente 20 días unos presupuestos para este año 2018. Para este año 2018. Lo presentan ahora. Un poco tarde, ¿no? Sí, un poquito tarde, ¿no? Entonces, fijaros, los últimos de 191 millones de euros de ingresos para gastarte esos 191 millones de euros. Y en los últimos ejercicios, los ingresos contabilizados por intervención y firmados por el propio alcalde no han pasado desde los 135, 140. Digo, yo no sé dónde vamos a sacar este año 50 millones de euros más. Esa es la política de izquierdas, la mentira, la falsedad. Entonces yo creo que los ciudadanos de España al final lo tienen que tener claro, es decir, cuando gobierna la izquierda, miente, falsean, porque dicen que van a hacer una serie de cosas y lo único que hacen es hundir este país. Lo tenemos cuando en su día el señor innombrable, el de, como yo le califico, a ZP, hablaba de los brotes verdes, ¿no? ¿Dónde nos llevaron esos brotes verdes, no? Pues es que esto es más de lo mismo, o sea, esto es más de lo mismo. Y ahora ya, como antes nos llamaban a los del PP fachas, pues ahora le llaman antipatriotas, ¿no? A Pablo Casado en este caso, por decirle la verdad, decirle el realismo. Ya lo manejaba en su día, ¿no? Margaret Thatcher, ¿no? La que decía, dice, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás, ¿no? Pues estamos hablando de políticas a día de hoy del señor Sánchez que son caducas, agotadas, y que evidentemente lo único que está haciendo es operaciones, y en eso estoy de acuerdo con Alex, de chapa y pintura, para intentar, yo creo, presentarse en unas elecciones diciendo, mira, qué buenos somos los de la izquierda. Lo que yo espero es que después de todo este tiempo, después de todas estas reflexiones, los españoles lo vean claro, que estos tíos nos mienten, y ya estamos cansados también de que nos mientan. O sea, yo creo que ya va siendo hora también de que reaccionemos y los mandemos a su casa, pues tanto a los socialistas como a podemitas, como ese tipo de fuerzas que al final lo único que se fundamentan es en la demagogia, porque claro, cuando dicen, no, son los que mejoran la educación, son los que mejoran la sanidad. ¿Quién no quiere una educación buena? ¿Quién no quiere una sanidad buena? Pero es que eso al final se hace con recursos económicos, no surge de la nada. Y los recursos económicos en lo público vienen de los impuestos, y al final los tenemos que pagar los propios contribuyentes, los que ganan más, los que ganan menos y los que ganan mucho menos, y al final todos estamos obligados. Entonces, al final la única manera de compensar es hacer una subida brutal de impuestos, que lógicamente yo creo que no estamos nadie de acuerdo en que eso suceda, ¿no? Pero bueno, hombre, yo creo que quizá deberíamos bajar un poco, un par de escalones, si me permitís, porque yo creo que llamarle presupuestos, bueno, en el caso, por ejemplo, de que nos comentaba nuestro amigo Miguel Ángel Recuenco, pues claro, dice, ya no son presupuestos, son supuestos a secas, ¿no? Porque ya llegan muy tarde. Corremos el riesgo de que también ocurra lo mismo aquí, porque técnicamente lo que se ha hecho no son presupuestos. El presupuesto, artículo 134 de la Constitución y Ley General Presupuestaria, expresión cifrada, conjunta y sistemática de todos los gastos y obligaciones que tiene que tener una administración pública, la del Estado en este caso en general, o la del Ayuntamiento en su caso. Bueno, lo que se ha hecho es un documento de 50 páginas que permite un acuerdo político de gobierno, no un presupuesto, y una estimación de cifras para enviar a Bruselas a aprobación. Eso no son unos presupuestos. Los ingresos siempre ocurre igual, o sea, que siempre tienen una dosis de imaginación. En este caso no es imaginación, es fantasía, y convendría recordar a todo el mundo que probablemente la imaginación es lo contrario de la fantasía. Cuidado. O sea, la imaginación se mueve en el plano de la realidad y la fantasía es salirse de la realidad, ¿no? Bien, eso va por un lado. Y luego, en cuanto a los efectos, eso también es inevitable, si me permitís. Hay una vieja anécdota de Messier de Colbert debatiendo con Luis XIV sobre este tema, cómo subimos los impuestos, qué subimos los impuestos. Y le decía a Colbert a Luis XIV, Majestad, pues, mire usted, los ricos tienen mucho, pero son muy pocos. Por mucho que les apriete no va a sacar. Los pobres son más, pero no tienen nada, tampoco va a sacar. Pero entre medias está el núcleo central de la población, que son los más, y que todos tienen su puesto en el mundo, buscan mejorar, estar, mantenerse y tal, y esos, no se preocupe, apriételes, que salvo que les mate de hambre, le pagarán.
Y efectivamente, en el mundo es así. Dicho sea de paso, el PP hizo lo mismo en el año 11-12 con las subidas de impuestos, que fueron también, dicho sea de paso, una auténtica barbaridad. Por lo demás, yo creo que no vamos a entrar en el pasado porque tenemos el presente, luego la que es mucho más sabroso, y ¿no? bajó los Sí, presupuestos. luego Era una medida empezó a coyuntural, ¿no? reducir. Era una medida coyuntural por la herencia Pero que claro, arrastrábamos. el tema es que llega uno y te pega un arreón de subidón, que además tienes el problema de que no tenemos hecha, no tienen hecha, mejor dicho, ellos, la expresión cifrada, conjunta y sistemática. No sabemos en qué se va a gastar el dinero. Si el tema no es cierto que se sepa que si va a subir. Hombre, se han dado ideas, pistas, pero aquí estamos un poco en lo de siempre. Esto es un poco exagerar. No se le puede llamar a estos presupuestos y deberían haber sido presentados antes del 1 de octubre. Y no están ni siquiera consultados las cifras a la Unión Europea. Pero fijaros que aquí lanzo la reflexión, ¿no? Es decir, ha salido sobre la mesa lo que hubo que hacer en el 2011, cuando venían todas aquellas amenazas de Europa, ¿no? Que nos intervenían, y que claro, que parece que nos hemos olvidado todo aquello, y era porque estábamos metidos en un determinado gasto que era insoportable, que en un momento determinado pues hubo que subir los impuestos para pagar, como estabas tú señalando, ¿no? Cuando intervenía Pedro, y como ha dicho Fran, es decir, oye, pues luego se tomó la postura de bajar los impuestos una vez que se tuvieron esos ingresos. Lo que me parece bochornoso es que con esa experiencia de este pasado, que no es tan lejano, que es que lo tenemos ahí mismo, o sea, 6 años. O sea, que no hace tanto, es decir, que volvamos otra vez a caer, o que quiera caer otra vez el gobierno socialista con sus aliados de Podemos otra vez en el mismo error donde nos quieren otra vez embarcar a los españoles. O sea, es decir, es que al final, que estos se largarán de rositas, como hizo Zapatero, me largo, pero que al final, que luego el que viene a pagar la fiesta somos el resto de los españoles, con paro, las empresas pasándolo mal, quebrando los autónomos, y es que esa es la realidad a la que estos tíos nos quieren otra vez volver a meter. Y vale, pero aquí en la mesa se ha dicho, general. creo que ha sido Alexis, lo mencionaba, son los presupuestos porque saben que no los van a sacar adelante. ¿Estos presupuestos tienen alguna posibilidad de ser aprobados en el Congreso? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de aprobarse en el Congreso, salvo que haya algún tipo de compromiso judicial del presidente del Gobierno o del Gobierno con los golpistas catalanes. Y yo iba a entrar precisamente en ese tema, ¿no? Porque iba a decir, bueno, estamos hablando del fondo y del contenido, pero no estamos hablando de las formas, ¿no? Y las formas es a quienes está enviando el presidente del Gobierno a negociar con cada uno de los partidos políticos. Es decir, hemos visto hace unos días, se ha conocido que hace un mes envió al expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, a negociar con un terrorista el voto de dos diputados en el Congreso de los Presupuestos. Y estamos viendo cómo está mandando al presidente real de España, a Pablo Manuel Iglesias, a la cárcel en Cataluña a negociar con Junqueras. Es que yo creo que tenemos que reflexionar qué es lo que hay detrás de la consecución de estos presupuestos. Porque al final, lo que menos importa, porque lo vamos a ver el día a día, es si los presupuestos son 10, 15 millones o 15.000 o 20.000. Al final lo que importa es lo que hay detrás. Es decir, tenemos que conseguir que la rama no nos impida ver el bosque. Y en este caso sí que nos está impidiendo ver el bosque, porque ellos lo que están buscando es cambiar el sistema. Es decir, ellos buscan un cambio de sistema. Ellos están intentando terminar con el 78 para imponer su sistema. Están buscando un nuevo sistema político. Es lo que están buscando con estos presupuestos. Entonces, claro, ellos tienen todo en su mano para hacerlo, porque tiene a todos los indeseables de España. Pero es que, vamos a ver, yo creo que la estrategia es muy simple y es muy eficaz. Le pones el caramelito cerca de la boca, le dices a las clases populares, las embaucas con os vamos a conseguir 900 euros, vamos a exprimir a los ricos, vamos a exprimir a las empresas, etcétera, etcétera. Y luego cuando Esquerra diga no hay presupuestos, ¿quiénes son los malos? Ellos, ¿no? Yo te he prometido todo, pero mira, no ha podido ser estos presupuestos, ¿no? Como dicen ellos, los más solidarios desde hace años. O desde, yo sigo preguntándome con quién son solidarios. Exacto, ¿no? Solidarios, progresistas, etcétera. Y esta cosa tan maravillosa que os habíamos preparado se ha truncado porque Esquerra o Junts per Catalunya o quien sea los ha frustrado, ¿no? Entonces la culpa es de ellos, pero yo te iba a presentar una cosa extraordinaria. Es una campaña pura de marketing. A mí me parece que es jugar
con el dinero de los españoles, porque es prometer cosas que saben que no van a poder dar. Porque, insisto, vamos a ver, el discurso de voy a apretar a las empresas y voy a apretar a los ricos, esa especie de espíritu Robin Hood para dárselo a los pobres, está muy bien, pero es que no es real. El otro día por Twitter había un debate entre dos tuiteros, ¿no? Y uno de ellos decía, pues mira, yo es que soy empresario, tengo 50 empleados y no sé qué, y es que esto no puede... Y el otro, que era de izquierdas, le responde inmediatamente, tú eres un opresor capitalista con 50 esclavos. Bueno, puso exclavos, con X, ¿no? Antes eran clavos. Para recalcarlo. Claro, pero esa es la mentalidad de muchos, es decir, si tú eres empresario, necesariamente va ligado a que eres un opresor, Sí, claro. y tus empleados son esclavos. Entonces, como eso es así, porque es la vieja lucha de clases y tú eres el malo, yo te tengo que exprimir a ti para... Quiero decir, es la lucha de clases de toda la vida poner a los malos como pues, el empresario, el emprendedor, etcétera, al bueno indefenso como el pobre trabajador, al que yo voy a rescatar subiéndole un salario mínimo a costa del empresario. Pero el problema de todo eso es que es falso, es mentira. Sí, claro que es falso y es mentira, porque al final lo que va a generar va a ser una mayor bolsa de economía sumergida, porque los autónomos van a cotizar van a contratar por menos horas a los empleados que tengan. Pero si me permitís, yo creo que el tema es que, vuelvo a lo que decía antes, no estamos hablando de unos presupuestos que no lo Bueno, son, ya. Cuidado, y cuidado también que el problema fundamental no se puede echar ahí, yo creo que muchas campanas al vuelo de que se va a negociar esto o aquello. El problema terrible que tenemos, y ya ha pasado más de una vez en la historia de España, aunque habría que ir lejos para encontrar otra situación análoga, nos encontramos con que ha llegado al gobierno una opción que no puede gobernar, por una razón sencilla y elemental, porque no tienes un programa de gobierno. Que no debe, que no No, debe. que no tiene apoyo, programa de gobierno. Ni apoyo. Es decir, con un programa de oposición se hace oposición, no se gobierna. Ya. Pues, y el problema es que el objetivo de ese programa de oposición está cumplido y únicamente se hace un recordatorio de ese cumplimiento, que echará Rajoy de la presidencia del gobierno, y punto. Y ese es el recordatorio. Oye, que si no convoco elecciones igual vuelven. No, pues entonces no. Es decir, que el problema terrible que tenemos, y ha pasado ya digo que más de una ocasión, y es demoledor, es que está un gobierno que lo que no tiene es programa de gobierno. Si lo que es una Ese es el tema. Entonces, es destructivo porque efectivamente sí que es cierto los efectos de lo que estáis diciendo, en el sentido de que va a hacer destrozos aquí, allá, más allá, pero porque su acción no es de gobierno. Claro, entonces No, tendremos que está pensar en una sobreviviendo reforma porque de únicamente la tiene Constitución. cumplido el acuerdo. Pero tendremos que pensar de en una oposición. reforma de la Constitución para cuando se dé otra opción, otro caso de una moción de censura, recoja la Constitución que sí, se cambia el presidente de gobierno, toma el testigo el nuevo presidente del gobierno y a los 40 o 50 días se convocan elecciones generales, porque si no nos vamos a encontrar con esta situación cada 2 por 3. Se presenta con un programa de gobierno a las Cortes para que sea aprobado, porque Sí, claro, pero lo ha hecho. ¿tú crees que se iba a presentar? No. Si ha estado buscando a los ministros tengo en ni una idea tómbola. de que Ha no. estado Pedro- buscando a los ministros en una tómbola. Hombre, claro, Pedro al final. tampoco, o sea, quizás no tengan ese programa de gobierno, pero yo es que como los tengo muy claros, los califico de inútiles, o sea, es que es así directamente. Luego O sea, es también decir, son donde gobiernan son los incompetentes inútiles, o sea, además, si es que no, no es que luego se ofenden porque se lo digo, pero es que la verdad, Tiene o sea, una donde dosis tocan, de hunden, o sea, es incompetencia así de claro, cuando tocan los socialistas algo es que lo hunden, y a mí solamente con que se planteen negociar estos presupuestos, estos simulacros de presupuestos, o sentarse, ya me parece una auténtica aberración. Y me parece una aberración porque están engañando al final a los ciudadanos españoles. Que eso es lo que tenemos que tener, yo creo, Hombre, claro. al final van a tener siempre el Digo, presupuesto aprobado y y si- prorrogable, que ese está bien hecho, que es el último presupuesto. Sí. Puede que no te guste, tal, porque es del PP, tal, pero es pues un habrá cosas presupuesto que del todo está no te bien hecho, cuadrarán. Sí. ordenadito, Sí. y que además está demostrando en el año 2018 que funciona. Está claro. Sí, están jugando a eso. Yo, sea, de verdad, tienen lo red, señalaba, Ale, tienen yo creo que red. al final es una operación de chapa y pintura que están realizando para presentarse en esas elecciones próximas o Claro, futuras. es el problema, de que cara- convertimos los presupuestos en un arma política ideologizante. Pero- Vale, o sea, pero- si los presupuestos fueran un pacto de Estado, señores, se trata de las cuentas de todo el Estado, que es lo más razonable, pues sería una cosa. Se somete al criterio de Bruselas, que es quien lo supervisa, ¿no? está. Y se aplica. Pero como lo hemos convertido en una cuestión ideológica, yo es que mis presupuestos los utilizo para quitar el IVA de determinado producto o para facilitar y que sea barato no sé qué en la sanidad pública. O, claro, los utilizamos
para una hundir cuestión el mercado ideológica. del diésel. Y no he mencionado nada en concreto porque cada uno que lo aplique como quiera. ¿no? Pero Javier, pero es que lamentablemente la izquierda ideologiza todo. También hoy, esta mañana, ha salido el presidente Sánchez diciendo que lo más importante de estos presupuestos son la educación, la educación, la educación. Hemos invertido en educación, etc. Que está muy bien, o sea, digo, si ojalá fuera cierto, pero es que lamentablemente la izquierda utiliza la educación como arma de adoctrinamiento de las futuras generaciones. Entonces, bueno, pero creo que lo comentabas tú antes, la izquierda tiene un plan muy claro que quiere darle la vuelta completamente a la sociedad como un calcetín. Esto está pasando en España, está pasando en todo el mundo occidental. En España llevan 40 años, quieren romper absolutamente, bueno, pues con lo que ha sido España, con lo que ha sido la tradición de España, con lo que ha sido una serie de valores y crear una sociedad nueva. Una sociedad nueva implica la educación, implica la economía, y lo hacen muy bien, si es que son muy buenos, lo saben hacer y saben vender, si tienen un público que les compra y tienen unos medios de comunicación que les apoyan. Entonces, bueno, pues los presupuestos evidentemente son una herramienta indispensable para este proceso de cambio total. Fíjate, tú estabas tocando el palo de la educación, ¿no? Y yo retomo las declaraciones de Sánchez de esta mañana, ¿no? El que dice, es que claro, todos los medios se fijan en lo negativo de estos presupuestos, pero ninguno se fija en lo positivo. Hemos destinado 300 millones de euros para la universalización de la escolarización de niños de 3 años. Y claro, uno compara reflexiona sobre esas declaraciones, cambia de dial y escucha al líder de comisiones de UGT y dice, no, mire usted, señor Sánchez, si usted quiere universalizar a los menores de 3 años, tendrá que gastar entre 7 y 10.000 millones de euros por año. De lo contrario, estará haciendo un brindis al sol, como el resto de las cosas que estamos hablando en esta mesa, ¿no? Con lo cual, es que este señor, cada paso que da para atrás, para adelante, 2 se vuelve para atrás. Es un mentiroso. Hombre, y es que justamente en educación se da otro fenómeno que si habéis visto letra pequeña de informaciones y de las cosas que se manejan en el BOE, pues habréis visto que se va a intentar poner en todas partes y generalizar un profesor por 10 alumnos en aula. No, es decir que claro, porque hay que recomponer el estado de bienestar que fue destruido arteramente por el PP, como siempre, hay que ver cómo sois, ¿verdad? y ahora hay que reconstruirlo y dice, hombre, vamos a ver, yo estuve en una educación, me temo que muy superior a la actual, y en mi clase éramos 45 en el colegio, ¿no? Se bajó a 20 por clase. ¿De qué se trata? De subirle el sueldo a los profesores, porque realmente cada año entran menos niños en el sistema educativo. Es decir, que lo que habría que explicar no es por qué se aumenta o no se aumenta, sino que lo que habría que explicar es por qué se mantiene el gasto cuando cada año tienes menos usuarios. Claro, pues porque al final... Como te pasa en la sanidad, porque la al final población se reduce. tienes que pagar unos sueldos. Oye, vamos a ver, que al si final se reduce la población me tendrás que explicar, no por qué no sube, sino por qué se mantiene. Tú ponte... Me lo explicó de una manera muy sencilla un empresario un día, dice yo temo a todas las formaciones políticas con el tema de impuestos, y me queda así mirando y digo, a ver, explícame eso. Y dice, vamos a tomarnos un café. Y me dice, si esto sabes cuándo se va a acabar. Dice, cuando no haya dinero, cuando llegue de verdad y no haya dinero. Dice, porque es que, claro, yo veo, digo que en este caso, evidentemente, atacable más desde ese punto de vista toda la ideología de izquierda vendiendo motos, subiendo impuestos, pero dice que al final los que estamos pagando la fiesta somos los medianos empresarios o la clase media, ¿no? Dice, y ya estamos también un poco hartos, estamos un poco hartos, dice, entre otras cosas, estamos hartos porque no podemos aguantar, no es una cuestión de que no se quiera, dice, si ojalá se pudiese pagar mucho más y se pudiese sostener, pero es que hay una realidad que luego no se puede sostener, tu bolsillo llega a la realidad el día a día y no lo puedes sostener. El otro día debatiendo con una socialista, hablando de todo el tema de la educación, digo, es que aquí el gran problema que existe es que durante la educación se ha adoctrinado en contra del empresario. Claro, digo, cuando lo lógico sería adoctrinar y fomentar el emprendimiento, claro, con independencia de que luego fueses un trabajador por cuenta ajena. Digo, si una cosa no quita la otra. Digo, pero que sepamos claro lo que es tener una iniciativa, lo que es tener ganas, lo que es tener en valor algo, digo. Y evidentemente ahí, y yo debo reconocer que ahí también hemos fallado desde ese punto de vista educativo. Yo cuando recibí la formación no me preparaban nunca para ser empresario, ¿no? Ni en las universidades ni en los institutos. Y ese paso es el que hay que dar y de verdad nos va a hacer evolucionar como sociedad. Fíjate, ese punto que dices, Miguel Ángel, es muy interesante. Yo, cuando tuve la ocasión de vivir en Estados Unidos año y medio, y hablas era un chaval de 20 años, y había muchos compañeros que tenían eso, la inquietud de empezar una cosa, ¿no?
el típico icono de empezar una empresa en un garaje tipo Bill Gates con Microsoft y todo esto, ¿no? España es el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de jóvenes que quiere ser funcionario. Entonces, es que es preocupante. O sea, tienes la sociedad americana, que por algo es la número 1 del mundo, con todos los errores que tiene, con todo lo que queramos. Pero bueno, es la sociedad número 1 del mundo, el país número 1 del mundo, la principal potencia mundial, con una juventud creativa y con ganas, y en España, pues lamentablemente unos jóvenes que muchas veces su inquietud es ser funcionario, hacer unas oposiciones lo antes posible, tener una plaza de funcionario para toda la vida y ahí quedarse. De por vida, sueldo garantizado, ir sumando trienios. Claro. Hombre, yo ya me vais está. a perdonar que siendo mi caso, pues diga que, hombre, que lo de funcionario vamos más despacio. Primero, no confundamos funcionarios con empleados públicos, es una precisión que debe hacerse siempre, ¿verdad? Está bien, de los funcionarios vamos a quitar a los bomberos, a los policías. No, precisamente a los policías yo no los quitaba. Los bomberos tampoco. No, quiero decir, no catalogarlos de esa manera. Yo sabes a cuáles me refería. Mira, esta semana precisamente, hablando con un directivo de una gran multinacional, que no voy a decir el nombre, pero que por su trabajo le toca viajar mucho y le toca tratar precisamente con todas las administraciones públicas, desde ayuntamientos a comunidades autónomas y tal. Y él me decía que él tiene un gran conocimiento, lleva varios años, se recorre toda España, todas las semanas está de viaje. Me decía, mira, Alex, lo que hay en Cataluña, no te lo puedes ni creer. Digo, no, pero Andalucía hay más red clientelar. No, dice, o sea, en Cataluña, en Andalucía es toda una estructura subsidiaria, de acuerdo, pero lo que hay en Cataluña, te monto un chiringuito y te pongo a ti de director general con 50 empleados para hacer nada, para marear la perdiz, dice, y Ale, yo, pues eso, digo, hombre, a ver, en toda España, en todas las comunidades autónomas, pues hay mangoneo y hay historias. Pero por lo visto, me decía él, que insisto, es un gran conocedor, que Cataluña... Por una cuestión ideológica, para fomentar la independencia, el separatismo, el soberanismo, todo. Eso, la red clientelar ha funcionado enormemente. Claro, pero que él me decía, y me llamaba la atención, cómo mucho de parte de nuestros presupuestos, claro, luego no hay dinero para no sé qué, pero es que lamentablemente se ha creado una corruptela generalizada, especialmente en algunas comunidades, como me decía este amigo, que es buen conocedor, en Cataluña, que es una cosa... No te vayas tan lejos, y el otro día lo teníamos aquí en los titulares de la prensa madrileña, ¿no? Cuando conocíamos que la misma abuela Carmena, había manipulado los pliegos de contratación de varios funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Para poner a familiares de sus adeptos, ¿no? Con lo cual, ¿qué nos va a sorprender? Al final lo que están haciendo con nuestro dinero es gastándoselo en putas, en drogas. Y si nos vamos a Andalucía, es que al final, yo no sé quién lo decía de los cinco esta noche, es que al final están jugando con nuestro dinero, se lo están gastando en fiestas y en cuchipandas y en perversiones y dejando desprotegido a nuestros mayores, en sanidad, en pensiones, a nuestros hijos con educación, dejando desprotegido a los más débiles en todo el aspecto y en todo el ámbito social, ¿no? Y sí, coño, esta tarde, es que ya está bien. Salía precisamente, lo daba creo que en exclusiva el ABC, que por lo visto se ha descubierto un tema en Andalucía, que la corrupción y todo el tema de los ERES, por lo visto afecta ya a todas las conserjerías de la Junta de Andalucía. Eso es una noticia que se ha acabado esta tarde en la ABC. Entonces, y que dice que estamos hablando de creo que lo llama un despilfarro, creo que decía descomunal, que es entre 4 y 5 veces lo que conocíamos hasta ahora de los ERES. Esto es una noticia de hoy. Y que una jueza afín lo había mantenido paralizado. Claro, pero el malo es el empresario, que es el que crea riqueza, claro, a ese hay que exprimirle. Claro. Efectivamente, Manolo Chávez al amiguete que le pongo de director general de no sé qué cotarro o chiringuito y le pongo a 50 empleados que no tiene, o que sencillamente es un sesgo absolutamente ideológico, a ese no. El malo es el empresario o el autónomo, al que también le subo, porque ese es el que tiene que pagar, yo que lo hago por la clase trabajadora. Pero es que, insisto, pero eso luego se ven los hechos y luego se ven las realidades. Pero aquí está todo... De todas maneras estamos mezclando una serie de cosas. Mira, yo en esto que ya estoy hablando también de corrupción y afecta a otras formaciones, ¿vale? Pero también debo decirlo, hay empresarios implicados, ¿eh?
Claro, Entonces, quiero sí, decir claro, que claro. hay gente Claro. honesta, tanto en la política como en el mundo empresarial, Hombre, ya. y gente deshonesta tanto en un sitio como en otro, que evidentemente, por suerte, el Código Penal funciona, y si se ha descubierto esto, pues no te preocupes, que van a responder esta En gente, ¿no? 45 días. Es así de claro, digo, pero yo creo que aquí estamos hablando más de, y no nos, por no irnos, ¿no? Decir, oye, del sistema estructural y de cómo queremos al final que sea un país, ¿no? Es decir, un país al final se ha demostrado a lo largo de la historia que cuando funciona es cuando se paga menos impuestos porque te consigues recaudar más, porque la gente declara más, trabaja menos en B, trabaja menos en negro, y por tanto al recaudar esos recursos y tener más recursos económicos podrás hacer una mayor inversión pública. No me canso de decir que digo que el dinero público no viene de la nada, o sea, es decir, Viene de nuestros bolsillos. es que es así, o sea, es decir, nosotros cuando te pones a gestionar en clave local, que al final es exactamente lo mismo, gestionar los parámetros de contabilidad te varían, pero al final se da lo mismo gestionar una casa que gestionar una empresa, que gestionar un ayuntamiento, que gestionar una autonomía, que gestionar un Estado, ¿no? Es decir, oye, mira, tú no te puedes gastar lo que no tienes, lo que eres incapaz de generar. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Digo, en los últimos 6 años, Leganés, como máximo 141 millones de euros de ingresos. ¿Cómo vamos a conseguir 191? O sea, es que es imposible, o sea, es decir, es imposible, porque vamos a ver, es que aunque le den la vuelta a todos los vecinos de Leganés, no sacas esos 50 millones de euros. O sea, es así de... ¿Has probado? Es así de... Fíjate lo que decías, Miguel Ángel, del tema de dónde sale el dinero, ¿no? A mí me parece que hay una expresión que hay que suprimir y que la utiliza mucho, por lo general, en la izquierda, que es la de la educación pública y gratuita, ¿no? La educación es pública, pero no es gratuita, ¿no? Yo el otro día hacía la siguiente reflexión. Estuve en un Starbucks, esto es un café, y sabes que tú llegas, pides el café, lo pagas, y luego, pues 5 minutos más tarde, pues te lo dan, ¿no? Y es como si dijera, hay que ver Malanda gratis. No, es que lo has pagado antes. Lo has pagado antes. Entonces, hay que ver la educación es gratis. Oye, la sanidad es gratis. Oye, las farolas en la calle. No, lo has pagado. Lo has pagado y el Estado te está devolviendo. Yo sí quería terminar una postilla que luego nos hemos ido de tema sobre funcionarios, que es interesante y está estudiado y se puede encontrar. Hay una organización que agrupa a las asociaciones de funcionarios de cuerpos superiores, se llama FEDECA, y la información la tienen. Es curioso, por ejemplo, justamente lo que estabas comentando hace un momento, tanto en Cataluña como en Vascongadas sucede lo que no ha sucedido nunca en los últimos 200, 250 años. El funcionariado en Cataluña salía poco funcionariado porque había mucha oferta general de trabajo, de empresa. Pasaba parecido en Vascongadas, salían pocos funcionarios. Los ministros, los funcionarios y tal, si os fijáis los nombres que tienen tal, de Galicia salen muchos, por ejemplo, de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva salen muchos. Pero curiosamente, en los últimos 25, 30 años, es que en Cataluña el tema de empresa, por lo menos, no sé si se habrá descendido, pero sí se ha parado, pero lo que ha sido imparable es el aumento de funcionarios para los que se toman todas esas medidas proteccionistas de que no pueda venir uno de fuera a ocupar la plaza. Bueno, pues en Cataluña está ocurriendo eso, como saben son cuestiones soberanistas, en Cataluña lamentablemente se están viviendo todavía más cosas, como es la violencia en la calle, pero lo que es preocupante es que no es solamente en Cataluña, el fenómeno del pancatalanismo y del independentismo se vive también en otros lugares, como por ejemplo en la Comunidad Balear o en la Comunidad Valenciana. Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. En Cataluña, el separatismo excluyente no ha conseguido imponer únicamente la discriminación social, sino también trasladar la violencia a las calles. Pero es que además ha conseguido exportar el pancatalanismo a otras comunidades autónomas, como puedan ser Baleares o la Comunidad Valenciana. Aquí en Valencia, el pasado día 9, en el día en que celebran ahora la Comunidad Valenciana, resulta que los separatistas también salieron a las calles. Y ahí es donde nuestra compañera Cristina Seguí, reportera de OK Diario, cuando estaba cubriendo la información de las manifestaciones y grabando con su móvil, vio cómo era atacada, vilipendiada, insultada, escupida, agredida, e iba a decir amedrentada, pero no. Nuestra compañera Cristina Seguí no resultó amedrentada en absoluto. Vamos a mostrarles las imágenes de lo que ocurrió y luego tendremos ocasión de comentarlas pormenorizadamente. A mí ya me han pegado. Oye, ¡te he visto, hijo de puta! ¡Te he visto, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Aquí me veo! Bueno, yo no sé si ustedes han sido capaces de apreciar todo lo que ocurre en apenas 1 minuto y medio de grabación. Han visto a Cristina Seguí grabando con el móvil. Vamos a ir repasando esas imágenes ralentizadas para que yo les vaya contando lo que ocurre. Primero, como ven, intentan quitarle el móvil, pero no lo consiguen, una mano lo impide. Y rápidamente ese valiente encapuchado se retira. Pero viene otro y le pega el manotazo y se lo tira. Y también, ¿qué hace? Huir como un conejo. ¿Qué hace nuestra compañera Cristina Seguí? Ni corta ni perezosa, girarse y encararse con ellos. Pero viene otro y le escupe en la cara y también se va huyendo como un conejo. Pero entonces vendrá otro y también le escupe. Otro se encara con ella y otro más, aprovechando el follón,
también aprovecha para escupir. La verdad es que ahí no sabemos si saben hacer otras cosas, pero tratar de incordiar y escupir sí nos han demostrado que saben. Eso sí, debemos decir que todos ellos muy valientes. Atacaban a Cristina Seguí por la espalda, huían como conejos y la mayoría de ellos llevaba la cara cubierta, mientras que Cristina Seguí iba a cara descubierta y diciéndoles a la cara lo que pensaba de ellos. Cristina Seguí, buenas noches. Hola Javier, me encanta lo de huir como un conejo, me ha encantado. Pues yo no sé si lo definirías de otra manera, pero como conejos huían cada vez que te girabas y simplemente les clavabas los ojos. Cuéntanos, ¿qué es lo que estaba ocurriendo, qué estabas haciendo y qué pasó? Pues mira, vamos a ver, esta es la manifestación anual de cada 9 de octubre por la tarde, celebrada por Acció Cultural del País Valenciano, que es la AMC en Valencia, en la comunidad, subvencionada por Ximo Puig, con lazos clientelares con la familia de Puig. Esta manifestación, hay que decir además que en la cabecera había un secretario general del PSOE de Castellón, varios diputados de Compromís, que a estas horas, por cierto, al igual que Puig y que Oltra, todavía no han condenado la agresión, ¿no? Entonces, en esta manifestación este año se convocaban todos los grupos de Arran, las CUP, Esquerra, etcétera, etcétera, en torno a una consigna que era la de convertir a Valencia en la tumba del fascismo, como habéis escuchado ahí. Sorprendentemente no había ningún periodista, ninguno de la comunidad valenciana. Yo me disponía a grabar el despliegue. Sí, no sé, creo que hemos perdido la comunicación. Cristina Seguí creo que está viajando en estos momentos y es probable que tengamos algún problema para mantener la comunicación con ella, que nos está narrando justamente como ese pasado 9 de octubre. Sí, efectivamente, hemos perdido la conexión. Bueno, en espera de que la recuperemos, no sé si tenéis algún comentario en las imágenes que hemos visto. Lo primero, criticarlo y condenarlo. Y la verdad, llamar a todas estas feminazis que hay por ahí, que a cualquier cosita que dice un hombre salen, bueno, pues que se pongan en favor de las agresiones a todas las mujeres, no solamente a una, no lo van a hacer, ya lo demostraron. Pero fijaos, este tipo de actos empiezan a ser comunes no solamente en las comunidades autónomas que comentaba Javier hace un momento, en Baleares o en Valencia, sino también en Aragón. Y lo hemos vivido recientemente en el Día de la Hispanidad, en que el podemita alcalde de Zaragoza, Santisteve, invitó a varios independentistas a un acto público en Zaragoza y durante el acto público se quitaron el lazo, pero cuando llegaron al ayuntamiento le dijo, no, poneros el lazo y estar tranquilamente, que aquí no tenéis problema de tipo alguno, ¿no? Y esto lo podemos hilvanar con el hecho de que pintaran el Monte Aneto de amarillo, la cruz del Monte Aneto de amarillo, con lo cual o le ponemos coto a este tipo de acciones a través de medidas policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o va increciendo. Yo me gustaría hacer una costilla a lo que ha dicho Creo que Fran. tenemos, Sí. recuperamos la comunicación con Cristina Seguí. Cristina, se había interrumpido la comunicación cuando nos estabas contando, cuéntanos. Hola Javier, no sé dónde os habéis quedado, lo siento porque voy en el tren. Nos habías ubicado ya el tipo de manifestación patrocinada por Ximo Puig y los suyos, y que estabas ahí grabando, puesto que no había otros periodistas que estuvieran dando fe de lo que aquí ocurría. Efectivamente. Bueno, yo estaba grabando el despliegue de una bandera que despliega Difícil va a ser que mantengamos esa comunicación, me temo, puesto que perdemos la comunicación con Cristina. Bueno, lo intentaremos una vez más, a ver si es posible que nos cuente algo más, y si no, la semana que viene nos acompañará aquí en el estudio de Distrito Televisión. Pedro, estabas diciendo. Quería comentar que conozco el incidente muy de cerca, el que estaba comentando Fran, y por cosas que he hecho yo he sido presidente del Centro Riojano de Madrid, y sé que lo que ocurrió, porque me lo han comentado quienes lo vivieron, fue organizado por la Casa de Cataluña en Zaragoza. Fueron ellos los que, algunos de esa entidad, pues se presentaron con los lazos, ante los abucheos se los quitaron y el alcalde casi les obligó a volvérselos a poner, ¿no? O sea que el tema es bastante más bochornoso de como se ha comentado, pero para no desviarnos del tema, yo también, en primer lugar, sí que quiero dejar claro que solidaridad, apoyo y condena absoluta de lo sucedido ese día, pero no es solamente, y perdonan eso Javier, yo creo que
que nos olvidamos de los más antiguos, los que tienen más currículum, porque eso está pasando también en Navarra y está pasando también en Vascongadas. Y yo recordaré lo que dijo Arcadi Espada, preguntado en torno a la diada, que si estamos mejor o peor. Él decía que estamos mucho mejor, porque antes esto pasaba y no se enteraba nadie. Porque los primeros, yo tengo un recuerdo personal y directo del tema. Yo recuerdo cuando sale el libro de Arcadi Espada contra Cataluña. Yo es un libro que lo leí, que me encantó, me pareció una denuncia valiente, estamos hablando de finales de los 90, y lo distribuí a gente, lo pasé a amigos y tal. Oye, impresionante, todo el mundo me puso mala cara y todo el mundo me dijo, qué tontería, el problema es los vascos, los catalanes son admirables, son envidiables, son, en fin, que te quedabas diciendo, oye, pero ¿sabéis lo que pasa? No es que no lo supieran, cuidado, es que no lo querían saber. Y ahora nos estamos olvidando de cosas que están pasando en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en Canarias, porque el tema es que los catalanes son malos y los del PNV son buenos. De todas formas, vamos a ver, aquí hay un planteamiento, la izquierda de raíz es violenta, es radical. Si rebobinamos mucho la cinta, nos vamos a Lenin. Lenin dice que la mentira es un arma revolucionaria, es decir, para una persona convencida de izquierdas, la mentira es una herramienta más que la puedes utilizar con tal de lograr tu objetivo, porque el fin justifica los medios. En segundo lugar, preconiza la lucha de clases. Para preconizar la lucha de clases necesitas un enemigo. En este caso el enemigo es el fascista. En la sociedad hoy en día, en España, no hay fascistas. Eso es una invención de la izquierda. No, o sea, fascistas, pues que habrá, pues 4 mataos, pero quiero decir, en la sociedad española... Pero sí que hay fascistas en España, no, en la sociedad, cuidado, sí que hay. Importantes y gordos. Hombre, y se llaman PNV, bueno, se llama PNV vale, no, y se llama Convergencia. Y otros instalados en el gobierno. Y otros instalados en el gobierno. Se llama ETA y Convergencia. No, pero esos son marxistas. Claro. Esos son marxistas, no son fascistas, son marxistas. No, pero el PNV no es marxista. Déjame terminar. El PNV no es marxista. Déjame terminar. En España no hay fascistas. Lo que pasa es que hay que crearlos. Porque lo que sí hay es un comunismo, y el comunismo, como digo, preconiza la lucha de clases. Y entonces yo necesito un enemigo. ¿Cuál es la solución? Pues todo el que no piensa como yo es fascista, con lo cual automáticamente todo el mundo es fascista. Entonces, pero al final, como digo, la violencia está de parte de la izquierda. A mí me llama la atención, cuando voy a la ciudad universitaria de Madrid, el 90% de las pintadas y de los grafitis son de antifascistas y de partidos comunistas, no de derechas. Cuando vas a unas manifestaciones de este estilo, como la que hemos visto de Cristina Seguí, los violentos son los de extrema izquierda. No existen apenas violentos de extrema derecha, no existen. Hay 4 nazis rapaos que salen una vez, y gracias a Dios cada vez menos, pero la violencia está en estos lados. El otro día estuve en Guadalajara, por ahí un pueblo perdido en las lagunas de Puebla de Beleña, no lo conoce nadie, un sitio precioso, y había una caseta de madera para ver las aves. Oye, estaba muy bien, gracias a Dios no lo habían vandalizado, salvo un grafiti gigantesco de Antifas de Guadalajara. Y digo, pero vamos a ver, Alma de Cántaro, si estamos en medio del campo, coño, aquí solamente hay aves, pero qué necesidad de destrozar, de odiar, de insultar a todo aquel que no piensa como tú. Fíjate, con la salida de las universidades de todos estos podemitas, la Universidad Complutense de Madrid se ha liberalizado bastante. Habrá mejorado, y está muchísimo claro. más tranquila y ha mejorado. Yo recuerdo, eso que llevamos ganado, ¿no? yo recuerdo de haber hecho un curso sobre temas de... Pero el coste es muy grande. Política internacional en la facultad donde estudió y fue profesor Pablo Manuel Iglesias, y me dijeron, oye, la corbata no la llevarás, ¿no? Sí, claro, digo, y la de la bandera de España también. O sea, que a mí no me asusta ni este tío, ni ninguno de los suyos. Y hay que reconocer, había gente que no se atrevía a entrar en según qué parte de la Facultad de Sociología. Y te estoy hablando del principio de los 2000. O sea, bueno, si os parece, como Cristina nos ha dicho que está llegando a su punto de destino, luego conectamos nuevamente con ella y vamos a ir pasando de momento a otro asunto. ¿Me dejarías una cosita, un último...? Es que luego vamos a retomar el asunto, bien, por eso digo, porque ahora si les parece, hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para poderles mostrar la última campaña de marketing que ha organizado Pedro Sánchez y que resulta que también está plagiada. Vaya por dónde.
Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.